Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ya no estamos en mayo, ¿verdad? Ya es junio. Imagínense, ya 1 de junio del 2025. Ya tantas cosas que están pasando últimamente. Y gracias a Dios ya que estamos aquí, ¿verdad? Entonces el mensaje de hoy está basado en uno de los salmos, ¿verdad? Que era de nuestras lecturas diarias de esta semana. Entonces para el día de hoy escogí para la predicación el Salmos 12. Entonces si pueden ir para allá, ¿verdad? Vamos a dirigirnos a Salmos 12 y le puse como título Lisonjas de hombres versus palabra de Dios. Lisonjas de hombres versus palabra de Dios. Ahí en Salmos capítulo 12 comenzaríamos con el primer versículo para irlo desglosando. Entonces, Salmos capítulo 12 del versículo 1. Salmos 12:1. Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ahora, sí, es bien interesante, cuando uno escucha ese primer versículo, uno se imagina una multitud de personas cometiendo vilezas, crímenes, maldad, violencia y una perversidad notable. Pero cuando uno lee los versículos que siguen, está hablando de personas que pretenden ser piadosas, pero su boca está llena de engaño para aprovecharse de la gente humilde. Eso es lo que más que nada va a enfatizar ahí el Salmos capítulo 12. Entonces, leamos nuevamente el versículo 1 junto con el versículo 2, 1 y 2. Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Ahora, en esta primera línea, si se dan cuenta, la persona clama como alguien que contaba que sus personas alrededor, por lo menos hubiera algunas que fueran piadosas, si se fijan, porque dice, salva a Jehová, porque se acabaron los piadosos. Entonces se acaba de dar cuenta que todos son unos falsos, ¿verdad? Que pretenden ser buenos, pero que en realidad son unos oportunistas que se aprovechan, ¿verdad? De la gente, de los demás gente, ¿verdad? Con sus engaños. Y continúa diciendo ahí el versículo 2, dice, bueno, el versículo 1 continuando dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y luego ya dice específicamente a qué se está refiriendo. El versículo 2, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros. Yo no sé por qué siempre que veo la palabra lisonja me recuerdo de mis lonjas. No es lo mismo para nada, ¿no? La palabra lisonjeros, vea. Dice, y con doblez de corazón. Entonces, hermanos, vea, cuando ustedes se topen con personas así, vea, lisonjeras, que adulan, ¿verdad? Con sus labios. Cuando ustedes se topen con personas así, no aprendan de ellos, ¿sí me explico? No aprendan de ellos para imitarlos y ver, oh, mira cómo le hace, mira qué bien, o sea, le hace y qué bien le va todo, ¿verdad? Porque se aprovecha bien de los demás y ni se dan cuenta y se sale con la suya. Yo, no, cuando se topen ustedes con alguien así, al contrario, véanlos como ejemplos, pero de lo que Dios aborrece, de lo que Dios aborrece, para que tú te acerques más a su palabra, a la palabra de Dios. Es decir, en vez de imitar y copiar el ejemplo de ellos, la palabra de ellos, la lisonja, su manera de hablar, no, mejor aléjate de ellos, ya acércate a la palabra de Dios y guárdate de ellos, ya. Cuídate de ellos. Ahora, ¿qué dice? Hablando de personas que pretenden ser piadosas, ¿qué dice segunda de Timoteo? Si pueden ir conmigo a segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Aquí todavía no tenemos hermanos que se llamen Timoteo, ¿verdad? Timoteo, vea. Ya saben, hermanas, cuando vayan a tener un niño, Timoteo. Nada más que no se van a equivocar y le pongan, mi hijo se llama segunda de Timoteo. No, sino nada más Timoteo. Pero aquí en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, fíjense lo que dice, fíjense. También debes saber esto, le está diciendo Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero fíjense lo que dice ahí al siguiente, fíjense lo que dice ahí, versículo 5, que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad. O sea, son todo eso, pero la manera en que aparentan es supuestamente ser piadosos. Dice, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y luego qué dice de ellos? A estos evita. A estos evita. Bien claro, vea. A estos evita. Entonces, tienen una apariencia de piedad, pero en realidad son todo eso. Entonces, muy importante, a esos evita. Es como lo que dice Jesús, ¿no? De que va a haber lobos rapaces vestidos de oveja, ¿no? Entonces, eso. Ahora, volviendo al Salmos 12, donde estamos ahí basando nuestra predicación. Volviendo a Salmos 12, versículo 2. ¿Qué fue lo que descubrió el salmista David? Porque lo escribió David. En vez de ser piadosos, ¿cómo eran? Ahí en el versículo 2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Fíjense, 3 cosas que aborrece Dios: mentira, labios lisonjeros y doblez de corazón. Ahora, ¿qué les dijo Jesús a unos que no se querían convertir? Hablando de la primera palabra, de la primer pecado que se menciona ahí, la mentira. ¿Qué dice Juan 8:44? ¿Qué es lo que le dijo Jesús a unos que no se querían convertir? Juan 8:44, el Evangelio de Juan 8:44. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, es parte de su naturaleza ser mentiroso, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y se fijan cuando está describiendo a Satanás, lo primero que dice, él ha sido homicida desde el principio? ¿Cuál fue la herramienta o el pecado que utilizó para ser homicida? La mentira, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo cuando dijo Eva, vea? No, pues sí, que si le comemos, vea, o si le tocamos, no, porque vamos a morir. ¿Y qué dijo él? No moriréis. ¿Sí? O sea, la mentira, no moriréis. Entonces, por eso aquí dice, él ha sido homicida desde el principio, vea. Los hizo desobedecer a Dios y de ahí que vino del pecado, la muerte, ¿verdad? Entonces espero que este pasaje, vea, porque al final dice en Juan 8:44 que Satanás es mentiroso y ¿qué dice? Y padre de mentira, Entonces espero que este pasaje los convenza a no ser mentirosos, ¿verdad? Pero digo, porque entonces estarían identificando que quién es su padre. Pues el diablo, ¿verdad? ¿Y quién quiere eso? Pero si necesitan otro pasaje, ¿verdad? Pues vamos a leer Apocalipsis 21. Si quieren otro pasaje para que los convenza a no usar la mentira. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Hay unas personas que dicen que, ay, hermano, es que está difícil cuando mi esposa dice, ¿y cómo me queda esto? Entonces había uno que hizo esto. La esposa, ya tenían muchos años de casados, ¿no? Pero la esposa sí le presumió lo que tenía. ¿Cómo me veo? Le dijo, vea. Y él le dijo, ¿quiere la respuesta de esposo o una respuesta honesta? Y luego, no, pues, o sea, ¿cómo? ¿Si quieres de esposo o una respuesta honesta? Pero supone que pues eres mi esposo, pero supone que debes ser honesto en lo que me dices tú como esposo. O sea, no, pero ¿quieres de esposo o quieres una respuesta honesta? Pues de esposo, dijo. Te ves bien chula, estás bien bonita, vea, y todo así. Y dijo ella, pues ahora ya quiero saber cuál es la honesta. Le dijo, no me importa. Esa era la respuesta. A mí no me importa cómo te veas, vámonos. En lo que él más le gustaba de ella
Es que se vistió a tiempo, porque iban de salida. ¿Cómo estás vestida? No me importa, esa es la respuesta honesta. Entonces, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque nosotros como cristianos podemos tener la primera muerte, que es la muerte física, pero nadie quiere ver ante la que es la segunda muerte, que es ya la segunda, la muerte de nuestra alma, la condenación. Entonces otra vez, ¿qué dice la primera parte de Salmos 12:2? Salmos 12:2 dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Pero ¿qué es lo que entonces el cristiano debe de hacer? Acuérdense de esa frase, habla mentira cada uno con su prójimo. Pero ¿qué dice Efesios 4:25? ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer? Efesios 4:25. Me gusta esto porque se parece mucho la frase, pero ya diciendo lo que el cristiano debe hacer. O sea, los malos hablan mentira cada uno con su prójimo. Pero ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? O sea, lo contrario completamente, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿verdad? Si tal vez el apóstol Pablo se habrá basado en lo que había dicho David, ¿verdad? Los impíos, ¿cómo hacen? Pues hablan mentira cada uno a su prójimo. Y él utilizando la misma frase, pero ya lo que uno tiene que hacer correctamente, hay que hablar cada uno, hablar verdad cada uno con su prójimo, ¿verdad? Lo contrario, ¿verdad? Entonces, el otro pecado que usan los que pretenden ser piadosos y que uno tiene que cuidarse de ellos es ¿qué es lo que les dije? La lisonja, no la lonja, sino la lisonja, que es el adular, para sacar provecho, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 16, la cita famosa es la 16:16, pero yo lo voy a leer 17 y 18. Romanos 16, versículo 17 y 18, hablando de la palabra lisonja. Entonces, Romanos 16, versículos 17 y 18, ¿qué es lo que hacen los malos que pretenden ser piadosos? Versículo 17, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Acuérdense que el otro día estábamos mencionando cómo hay, por decirlo así, hay unas personas que piensan que doctrina solamente es, bueno, acerca de en cuanto al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, acerca del cielo, la salvación. Pero no, también en la palabra de Dios se menciona doctrina, todo aquello que nos enseña Dios, hablando de cómo debemos de actuar con nuestro prójimo. También es doctrina, se le llama hasta se llama sana doctrina. Pero entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice ahí? Que os apartéis. ¿Se acuerdan el otro versículo que decía? Evítalos. Y aquí dice, os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, sus propias lonjas, sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dice ingenuos, ¿por qué? Porque se la creen. O sea, se la creen, están, sí, mira, él es tan bueno, pero si el hermano es tan carismático, no, pero si el hermano es tan... Pero fíjate bien lo que está haciendo. Está causando divisiones en contra de la doctrina. Está haciendo cosas que no debe de hacer un cristiano. ¿Se acuerdan acá hablando de que cómo Dios pide frutos? Y que cómo va a poder una que genera espinas, o sea, generar fruto. Y el árbol que debe de generar fruto, cómo andar generando espinas. Entonces, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Bien importante. Y recuerda que Salmos 12:2 también habla en contra de los que tienen doblez de corazón. ¿Qué significa doblez de corazón? Bueno, también en la Biblia se le llama el doblez de corazón, también se le llama doble ánimo o inconstante. Una persona inconstante. Dice una cosa y luego dice otra, luego dice una cosa y luego, o sea, no es constante, no persevera. Entonces, si se dan cuenta, ahora, si tú te das cuenta que eres así,
Yo soy de doble ánimo, yo soy de doblez de corazón, yo no soy constante, ¿verdad? De repente digo una cosa y de repente digo otra. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? La respuesta está en Santiago 4:8. Santiago 4:8. Viene lo que uno tiene que hacer. Si es que uno se da cuenta, oh, wow, yo soy así. Dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿Y vosotros los de qué? Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Es que si se fijan, ¿se acuerdan que como la predicación de hoy es las lisonjas del hombre versus la palabra de Dios? O en otras palabras uno podría decir la palabra del hombre versus la palabra de Dios. Y es que si uno tiene doblez de corazón, eso solamente es posible si es porque uno está poniendo la atención a la palabra de Dios, pero también le está poniendo atención ¿a quién? Al hombre. Y está como sopesando, como si tuvieran el mismo nivel de importancia. Cuando no, en su vida, ¿cuál debe ser más importante? La palabra de Dios, ¿verdad? No la palabra de hombre. Pero entonces esa persona significa que está poniéndole atención a tanto lo que dice el hombre como lo que dice Dios y lo está igualando. Cuando no, siempre tienes que poner a Dios en primer lugar. Por eso al final de Santiago 4:8 dice, purificad vuestros corazones. Entonces, ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios? Porque dice, vosotros acérquense a Él y Él se acercará a vosotros. Entonces, uno no solamente se acerca a Dios a través de la oración, sino también leyendo y obedeciendo su palabra. Entonces, oyendo, leyendo y obedeciendo su palabra. Ahora, continuando con Salmos capítulo 12. ¿Qué dice que le va a pasar a los lisonjeros? ¿Qué le va a pasar a los lisonjeros? Ahí en Salmos capítulo 12, versículo 3 y 4. Salmos 12, 3 y 4. Dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Entonces, así como ya vimos lo que le va a pasar al mentiroso, ¿cuántos quieren aquí ser lisonjeros? Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Y la lengua que habla jactanciosamente. Es interesante, no voy a ir para allá, pero ¿se acuerdan cómo Santiago cuando habla de la lengua? Dice que habla jactanciosamente. Así como que si la lengua hiciera un montón de cosas, vean, se jacta. Entonces dice que también va a destruir la lengua que habla jactanciosamente. Otra vez como la persona que dice, por mis fuerzas es que yo he podido hacer todo esto en mi vida. Pero Dios dice, vea, Dios es el que te da las fuerzas para hacer las riquezas, vea. Entonces uno nunca se jacte. Y luego el versículo 4, Salmos 12:4 dice, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Imagínense. Sí, es que cuando usted está diciendo, es por mis fuerzas y todo eso, prácticamente está dando a entender que usted es su Señor y que nadie está por encima de usted. Y eso es lo que dicen, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Dice Salmos 12:4, dicen los lisonjeros. Pero Dios, ¿verdad? Dios les va a enseñar que sí tienen un Señor, que sí tienen un Señor en los cielos, que escucha el clamor de los que ellos han afligido, el clamor de los que ellos han afligido. Fíjense lo que dice ahí Salmos 12, el versículo 5, Salmos 12:5, el resultado, vea, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, ¿dice quién? Dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Entonces, hermanos, cuando usted vea, tiene todas esas calamidades, vea, de las personas que se creen piadosas y están haciendo puras cosas malas, tarde o temprano, o sea, Dios está escuchando su clamor, vea, Dios está escuchando y viendo, vea, todo lo que está haciendo mal. ¿Se acuerdan antes de castigar el Señor a Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que dijo? Él le dijo a Abraham, le dijo, el clamor ha subido contra ellos al cielo. O sea, muchas personas habían estado clame y clame y clame en contra de los ciudadanos ahí de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque habían sido víctimas de ellos de una u otra manera. Acuérdense que eran
de lo peor, de lo peor. Tanto así que ya después hasta querían abusar de los ángeles. Entonces se fijan, o sea, había muchos clamando. Pero eso sí, como Dios es justo, dijo, voy a ver allá y ver, a ver si es cierto. Entonces es muy importante. Hasta una persona podría tal vez decir mentiras de usted. Y entonces Dios no va a escuchar al clamor del mentiroso, porque Él mismo va a revisar a ver si es cierto o no es cierto lo que me están diciendo. Entonces así le hizo con Sodoma y Gomorra. O sea, bueno, mucho clamor contra ellos, pero yo voy a ver si es así o no. Y Él se dio cuenta que, pues que sí era así, que sí eran malos y tuvieron la lluvia de fuego y azufre. Entonces aquí continuando, ¿verdad? Entonces les quería decir cómo a diferencia de las palabras mentirosas y lisonjeras que usan los hombres para dañarnos y aprovecharse de nosotros, ¿cómo son las palabras de Dios? ¿Y qué va a hacer Él con los justos? Ahí mismo en Salmos 12, 6 y 7. Salmos 12, 6 y 7. Entonces primero que nada ya dijo, ¿verdad? Que por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Y luego dice el versículo 6 y 7, las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Usted ha visto plata pura? Que ahí siempre hasta la plata pura todavía le dicen .999, o sea, es decir, que no 100%, no, pero casi 100%, que ahí siempre le ponen así. Dice purificada 7 veces, plata refinada. Y dice el versículo 7, tú, Jehová, ¿qué dice ahí? Los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. ¿Se acuerdan cuando Pedro predicó? La segunda vez que predicó, bueno, la primera vez que predicó ahí en Hechos capítulo 2, dijo que él está diciendo que se bautizaran, todo, dice, y luego dijo, sed salvos de esta perversa generación, sed salvos de esta perversa generación, ¿verdad? Obedeciendo el llamado de Dios. Y el versículo 8, ahí mismo, Salmos 12, 8, el versículo 8 nos recuerda nuevamente cómo es esta generación perversa. Cercando andan los malos, dice el versículo 8, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y es verdad, ¿ya? Cuando de repente en una ciudad, de repente la policía ya no va contra los criminales, ¿qué le pasa a esa ciudad? ¿Se pone mejor o peor? Peor, ¿verdad? O tal vez los policías sí los capturan, pero el juez, así como entraron, nada más le toma una fotografía y lo sacan otra vez, sin consecuencias. ¿Cómo se pone esa ciudad? ¿Mejor o peor? Peor, ¿verdad? Ahora imagínense, otra vez, porque dice, cercano andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Imagínense, hermanos, que de repente, aquí en el mundo, dijeran en la ciudad donde vivimos, vamos a decir Silver Spring, ¿verdad? O lo que sea, que dijeran, va a haber 10 días en que nadie se le va a juzgar por nada de lo que haga. Va a haber 10 días en los cuales no va a haber crímenes, en el sentido de que a nadie se le va a juzgar, a nadie se le va a condenar, no van a venir policías, nadie lo va a arrestar, nadie lo va a llevar al bote. Usted puede hacer lo que quiera por 10 días. ¿Cómo se pondría la cosa? La naturaleza humana. La naturaleza humana. Tan pecadora. Tan de lo peor. Qué cosas, ¿no? Fíjense que en el caso de Dios, cuando nos da el Espíritu Santo, Él ya no quiere que nos rijamos según las leyes, porque a las leyes siempre les puede uno sacar la vuelta. De una u otra manera me libro de lo que dice la ley, sino quiere que nos basemos en el Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo. Es por eso que cuando dice, hablando del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero dando a entender que aquí está la ley y la guía del Espíritu Santo se pasa por sobre la ley. Cumple todo y mucho más, ¿verdad? Entonces es lo que Dios quiere de nosotros,
Que no andemos pensando que si la ley, que la ley, que no, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Jesús haría, verdad? En esta situación. Entonces es lo que quiere Dios. Entonces, antes de que Jesús fuera crucificado y muriera, ¿verdad?, por nuestros pecados y resucitara para nuestra justificación, oró al Padre. Y entre las palabras que dijo, mencionó las siguientes. Entonces, si pueden ir conmigo a esa última oración que hizo Jesús al Padre, vea, ahí en Juan capítulo 17. Le voy a mencionar esta cita por eso de que, acuérdense que por un lado estaban las palabras del hombre versus la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Entonces fíjense, y como aquí dice también en Salmos, que ahorita ya leímos, que dice que Él va a guardarnos del malo. Entonces, ¿qué dice Juan 17, 6 al 9? Primeramente, Juan 17, versículo 6 al 9. Dentro de su oración le dice Jesús, ahí es cuando le dice Santo Padre, fíjense. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y ¿qué dice? Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, al Padre. Versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, o sea, que creyeron en ellas, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Acuérdense, vean, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, ¿por quién oraba? ¿Por otras gentes o por el pueblo de Dios? Por el pueblo de Dios. Era intercesor de ellos, los que venían con sacrificio y todo ese tipo de cosas. En el Nuevo Testamento, Jesús intercede ¿por quién? Por los suyos, por los suyos. Ahí lo dice claramente. Ahora, obviamente, si un pecador se arrepiente, ¿verdad?, viene a Él, ¿verdad?, queriendo convertirse y todo eso, obviamente lo va a escuchar a Él también. Muy importante. Pero ¿qué dice el versículo 12? Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesús al Padre, hablando de sus discípulos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, él ya sabía que había que escoger a uno que iba a ser traidor. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Diferente a las palabras de los hombres, que es mentirosos, lisonjeros, dobles de corazón. Entonces, algún día, hermanos, Dios nos va a salvar de este mundo. Pero mientras tanto, vean, los que somos de Dios tenemos que guardar su palabra, la cual nos enseña el camino a la salvación y también cómo vivir esta vida de una manera perfecta. Entonces, por eso, como una última cita, lo que dice 2 Timoteo 3, 10 al 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, enfatizando eso de lo que es la palabra de Dios, lo importante, ¿verdad?, que escuchar la palabra de Dios con fe, ¿verdad?, y obedecerla. Acuérdense lo que dice. Entonces, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 17, que dice, pero tú, hablándole a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y fíjense, todo eso lo ha hecho dentro de ¿qué? De persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 2 y ya aplicándolo a nosotros. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice ahí? En Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos decían, mi lengua es mía, no hay Señor, no hay Señor, y no, que cómo que te estás engañando. Versículo 14, ¿qué dice? Pero persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo? Perfecto, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra, hermano. Entonces tenemos mucha tarea, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo la hacemos? Primero leyendo la palabra de Dios, estudiándola, meditándola y obedeciéndola, ¿verdad? Entonces acuérdense, ¿verdad? No ponga la palabra de Dios y la palabra del hombre en una balanza como que estuvieran así, sino que la de mayor importancia siempre va a ser la número uno, debe ser la de Dios. ¿Para qué? Para que no tenga doblez de corazón, para que no tenga doble ánimo y no sea inconstante en todos sus caminos. Acuérdense que en Santiago dice que la persona que es así no crea que va a recibir cosa alguna del Señor. Así dice. Entonces por eso nosotros tenemos que perseverar en el Señor. Entonces si hay alguna persona aquí, ¿verdad?, que dice, pues yo quiero confesar mi fe en Jesús. Yo quiero confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero bautizarme en las aguas del bautismo, ¿verdad?, para perdón de pecados, recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad?, dejarme ya guiar de ahora en adelante del Espíritu Santo, no nada más lo que las leyes dicen, sino lo del Espíritu Santo, dejarme guiar. Y obviamente ser un buen discípulo, como hoy en la mañana mencionamos en Mateo 28, ser un buen discípulo, un buen seguidor que hace lo que el Señor me manda que haga. Pues gracias, hermanos, pues Dios les bendiga. Y si hay una persona entonces, ¿verdad?, que quiere el día de hoy hacer esa confesión y bautizarse, puede mencionarlo, ¿verdad?, cuando el hermano que trae el himno de invitación se lo indique. Gracias y Dios los bendiga.